Pero bueno, por unos problemas que hay con horarios, superposiciones, clases virtuales y todo lo demás, este año se complicó un poco, pero ya más adelante vamos a volver a los horarios, a horarios habituales, ¿sí? O sea, yo los lunes y Germán Baró, que es el profesor de práctica, los días jueves. Pero por ahora vamos a hacer los jueves. No les iba a dar clase tampoco hoy porque falleció mi mamá hace muy poquito, ¿sí? Falleció este fin de semana que pasó, el domingo. Pero bueno, era para darles ya la bienvenida y bueno, ya si el primer día arrancan sin tener clase, no es muy... muy edificante no encontrar al profesor. Bien, este año tenemos mucha concurrencia, se van a tener que poner mucho las pilas, o sea, vienen de un año en donde no tuvieron clases en secundario, o las clases que hubo fueron, sí, figurativas. Y bueno, acá estamos en la facultad donde todo eso no nos interesa, pensamos que todos saben un montón, y así trabajamos. Se van a encontrar que en todas las materias, ¿sí?, se van a encontrar de esa manera. Hay un alumno que entró con algo que se llama iPhone de Ignacio, por favor cambiale el nombre. Sí, porque no te Dale, puedo... profe, ahí le cambio. Ok, pues no te puedo dejar entrar si no tenés nombre y apellido. Gracias. Como estamos filmando, es la forma que tenemos después de tomar asistencia. Gracias, Ignacio. Bien. Entonces, esta materia es una de las materias base de la carrera, porque ustedes empiezan en primer año una materia que es algo de la profesión, ¿sí?, que tiene que ver con computación. Y acá vamos a sacar todas las mentiras que le fueron introducidas desde primaria para acá, ¿sí? Porque muchas veces se trata de explicar algo simplificando, y esa simplificación es un error que después arrastramos a lo largo de nuestra carrera, ¿sí? Y nos encontramos como que el hardware es lo tangible y el software lo intangible. Y ya ahí partimos con un error muy grosero, y el error es tan grosero que está mal, ¿sí? Y si nosotros contestamos tangible e intangible como una diferencia entre hardware y software, nos vamos a encontrar que es un error enorme. No te hagas problema, Ignacio, espera, aguanta un cachito. Fíjate ahora si le podés cambiar el nombre. ¿Y por qué hay un error? Bueno, lo que pasa es que la simplificación es que para un chico de cuarto, quinto grado, decir, mira, esto es lo que tocas y esto es lo que no tocas, es muy fácil de definir un hardware y el software. Pero el problema siguiente es que cuando yo voy a la definición de software, me encuentro que software es también todo aquello que permite entender cómo funciona un equipo. Un manual, una licencia, una carpeta en donde yo tengo explicado el funcionamiento o cómo funciona algo. Un texto de un HTML, por ejemplo, en donde yo tengo una ayuda en donde me figura un funcionamiento. Y eso es software. Y a ver, si es un papel o yo lo imprimo, lo puedo tocar. Y si lo puedo tocar, ¿cómo me definís que el software es intangible? ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo ese tipo de errores nos lleva a cometer errores cuando somos más grandes. Y más aún, por ejemplo, me definen como hardware a un micrófono externo, o me definen como hardware a una cámara externa, una cámara de fotos. Que sea una cámara web, perfecto, no funciona si no está conectada a la computadora. Pero si yo tengo una cámara autónoma, que yo la puedo llevar a donde quiero, una cámara fotográfica o una cámara de video, eso no es hardware. Inclusive fue inventado antes que otras cosas, ¿sí? Y no fue inventado para una computadora. Que yo la conecte a la computadora es otra cosa.
De tal manera, yo podría decir que mi equipo de audio, porque yo quiero conectar y tener un muy buen audio, mi equipo de audio es hardware. Y ya le estamos pifiando. ¿Está? Entonces hay un montón de errores que, bueno, vamos a ir sacando a medida que nosotros vamos trabajando. Daniel, ahí cámbiate. Ahí te autoricé para que te cambies el nombre. Bien, entonces, eso es básicamente cómo vamos a empezar a trabajar. Va a requerir mucho trabajo de ustedes, mucho, porque van a tener que tener mucha lectura, porque acá lo que buscamos es que cada uno de ustedes tengan vocabulario. ¿Sí? Esto es más o menos como anatomía en primer año de medicina. Si yo no tengo vocabulario, no sirve absolutamente de nada. ¿Sí? Yo no puedo hablar del coso ese que se conecta al otro coso. ¿Está bien? Entonces uno tiene que tener vocabulario. Y, bueno, básicamente se basa en eso, en el vocabulario. ¿Está bien? Bueno, ustedes no sé si ya se habrán anotado, pero vamos a ir compartiendo pantalla. Ustedes tienen un aula virtual, que es el aula virtual de la facultad, ¿sí? Que creo que ya todos se deben de haber anotado. Yo les mandé un mail en donde estaba cómo acceder justamente. Para acá, esperen que yo acá entré como... Entré como profesor, voy a entrar como alumno. Así se ve como alumno. Bien. Bien. Este es el CBG, es nuestra aula virtual. En esta aula virtual tienen ustedes una bienvenida, ¿sí? Tienen un programa de la asignatura. ¿Todos se pudieron anotar al aula virtual? Yo sí, profe. Sí. Yo también, profe. Bien. Sí, yo sí. Sí. Bien, miren que como yo estoy presentando el aula, no tengo visión del chat. Está, así que por ahí si pasa algo no escucho. No lo veo, digo, perdón, no lo leo. ¿Sí? Bueno, los criterios de regularidad. Sí, esto hay que tener mucho cuidado, porque ustedes pueden promocionar esta materia como todas, pero para promocionar o regularizar o quedarse libre hay ciertas condiciones básicas. Ustedes van a tener a lo largo de la cursada, van a tener 4 parciales en la materia. 2 parciales de teoría y 2 parciales de práctica. En esos parciales, para poder promover, necesitan sacarse en cada uno un 6, como mínimo. ¿Está bien? No se promedia. Un 6 como mínimo. Si ustedes sacan menos de 6, entran en lo que se llama regularización, en donde tienen que sacar un promedio de 6, ¿sí? Entre los 4 parciales. Van a tener recuperatorios también. Todo esto está todo explicado, tienen fechas y todo. Ya están las fechas definidas inclusive. Y si no, quedan libres. ¿Está bien? Acá están los criterios, en dónde están los globalizadores. ¿Qué es un globalizador? Un globalizador es un examen que se le toma al alumno en el caso de que no hubiera llegado a regularizar. ¿Está bien? Y no puede regularizar por faltas o no puede regularizar por nota. ¿Sí? Normalmente los que llegan son los que no regularizan por nota, porque el resto, bueno, van dejando en el camino. ¿Está bien? Porque se dan cuenta que, bueno, lo que están haciendo no les gusta. Bien. Hay una encuesta de inicio para conocerlos a ustedes un poquito, ¿sí? Esta encuesta de inicio es muy sencilla. Complétenla. Es nada más que eso, es un formulario de Google Docs. ¿Sí? Están los apuntes de teoría, que son distintas lecturas, que yo les voy a ir diciendo cuándo leerlas y cuándo no, ¿sí? Para que no se apuren. Los apuntes de práctica con los cuales ustedes van a trabajar. Las fechas importantes, ahí están las fechas por comisiones,
de parciales y todo lo demás. Fíjense que los parciales están en junio, ¿sí? El primer parcial, y se toman 2 en una semana, porque ustedes tienen, esta materia es tan grande que se divide en 2 partes, son 2 profesores diferentes también, ¿sí? Ustedes tendrían el lunes 14 de junio y la práctica el jueves 17 de junio. Y después el 18 del 10 y el 21 del 10. O sea, ya tienen la fecha de los parciales. Y acá está también la fecha de los recuperatorios, en el caso de que a alguno le vaya mal. La lista de los profesores y las comisiones, actualizados al día de la fecha. Listo, ahí lo hice entrar. Lo que pasa es que no los veo. Pasa que yo soy muy puntual, ese es el tema. Yo largo la clase y el que no entró, no entró. Y bueno, y después ya viene lo que se llaman clases en época de cuarentena. Sí, bueno, estas son fotos del año pasado. Acá hay algo importante, no usen la mensajería del campus, por lo menos para la materia de arquitectura, los profesores no somos de leer eso. Como somos muchos profesores, ¿sí? Todo lo que sea mensajes para nosotros se maneja con el mail de cada profesor. ¿Está? Ustedes el mío ya lo tienen, es arc-ord@mariobresano.com.ar y tienen también el de Gebaro, ¿sí? @, etcétera, que ustedes también ya tienen. ¿Sí? Porque fíjense que los mails que les mandé, se los mandé con copia a ambos, ¿sí? Para que no tengan problemas. Bien, y acá hay algo muy importante. Nosotros cada tanto le vamos a pedir algún tipo de práctico. Y es necesario que se entreguen los prácticos indicados por los profesores de teoría y de práctica, porque eso hace a la regularidad, ¿sí? De la materia. ¿Está bien? Y después, bueno, aparecen algunas cosas, ¿sí? Todavía no se les va a indicar esto porque todavía no empezamos a dar clase. Con respecto a la bibliografía, ¿sí? Acá tienen todos los apuntes, ¿sí? Y en la bibliografía obligatoria está la estructura interna de PC de Gastón Hiller, que si ustedes hacen un clic, van a poder encontrar el PDF. Esto no es correcto, ¿está bien? Porque es un libro que está hecho en PDF. Ustedes me dirán, ¿por qué los libros no son tan modernos? Bueno, es imposible que en una materia como arquitectura, en donde el hardware y el software cambia minuto a minuto, podamos tener un libro actualizado a la fecha, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos es un libro que nos permite tener la base de los temas que nosotros vamos dando. Y si nosotros vamos a rendir el final, porque no promocionamos, tenemos que estudiar el libro y tenemos que estudiar los apuntes, ¿sí? Eso ya vamos a ir viendo que hay temas que vemos que en la práctica que nosotros vamos a ir viendo parte de los apuntes, parte del libro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el libro digitalizado lo tienen aquí. El señor Gastón Hiller no hizo más libros porque justamente lo que nos comentaba la última vez que estuvimos hablando con él era que, bueno, la copia pirata que había, fíjense, esto es una copia pirata que hizo que hizo la gente del centro de estudiantes, ¿sí? Mucho piratería y bueno, el otro gran problema es mantener actualizado todo lo que sea hardware, es casi imposible, ¿sí? Por eso que básicamente no existen libros que contengan lo que nosotros damos, porque todos los días cambia. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta que haya antes de empezar a trabajar? Yo ninguna, por lo menos.
No, de mi parte nada. ¿Nada? ¿Seguro? ¿Entendieron bien cómo es el procedimiento de regularización, cómo es el de promoción? Sí, sí. Sí. Profe, Los sí. materiales, dónde está, todo. Sí, sí. Sí, Bien. profe. Bueno, yo cada vez que haya que hacer algo, se los voy a indicar. Soy de subir, o sea, porque nosotros la teoría la tomamos con un software que se llama DATKISS, es un software que está en línea, que permite hacer preguntas por tiempo, ¿sí? Normalmente cuando es un parcial son 30 preguntas en 30 minutos, ¿sí? O sea, con muchas opciones. No se puede volver para atrás. O sea, tenés un minuto para leer cada pregunta y elegir la opción. Ustedes van a tener varios de esos cuestionarios hechos a lo largo del año, como para que, bueno, vayan tomando un poquito de cancha, se dice así, para poder hacerlo, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Para que alguien, o sea, para que me conozcan quién soy, yo hace que estoy en la facultad como profesor más de 30 años, ¿sí? Desde el 80 y... Uf, un montón. ¿Sí? Me pongo a pensar un montón. Yo empecé como ayudante siendo alumno. ¿Está bien? Yo entré en la facultad en el año 83. ¿Está bien? Como profesor hace 32 años que estoy trabajando. Pero después, bueno, estuve ayudante en donde no se cobraba, pero bueno, ni bien empecé a trabajar ya en segundo año, me empecé a estudiar ya en segundo año, era ayudante de trabajos de la gente de práctica. ¿Sí? Soy ingeniero civil, soy ingeniero constructor, además tengo un título de analista no universitario, y bueno, profesorados y varios títulos más, como una maestría que estoy por terminar ahora. Y soy especialista en educación y nuevas tecnologías, ¿sí? Como para que tengan una idea de dónde están parados. Estoy casado, tengo 3 hijas, ¿sí? Ya grandes, pero bueno, me dedico a la informática, que antes era mi hobby, ¿sí? Bueno, y la construcción pasó a ser mi hobby, que antes era mi trabajo, ¿sí? Ya le estoy diciendo, desde el año 83, ¿sí? Yo me recibí en el 89, fue ahí cuando me nombraron profesor. Después gané varios concursos, ¿sí? Para poder seguir siendo profesor y, bueno, poder trabajar. Soy además jefe de cátedra de la materia, o sea que cualquier inconveniente que ustedes tengan, se quejan conmigo, aparte del profesor. Che, profesor no da nada, se quejan conmigo porque yo soy el jefe de la cátedra. ¿Está bien? Además soy director de programación, manejo toda la parte de programación de la facultad, doy lenguaje Java en la comisión de la mañana, y bueno, la otra materia que doy, si Dios quiere y llegan, proyecto final en 2 comisiones. ¿Está? Además, soy el que está a cargo de todo lo que sean las prácticas profesionales supervisadas. Soy el de que de última aprueba o no a un alumno, y a su tutor y a su contacto en las prácticas profesionales de la ingeniería en sistemas. O sea, como pueden ver, no van a tener escapatoria. Y si se quieren escapar de acá, no se vayan a la UCEL porque me van a encontrar, y no se vayan al Instituto Universitario Aeronáutico de Córdoba porque me van a encontrar igual. ¿Sí? O sea, trabajo en esas tres universidades, una de ellas a distancia desde hace 20 años, por eso me especialicé en educación y nuevas tecnologías, porque bueno, ya es una costumbre para mí trabajar en forma virtual. ¿Sí? Ya no es nada raro. ¿Tá? Entonces todo lo que sea preparación de materiales, la forma de llevar adelante una clase y todo lo demás, y de cómo explicarla, bueno, ya son 20 años de hacer, golpearse la cabeza contra la pared, ir probando cuál es la mejor forma de trabajo. Bien, vamos a empezar entonces a trabajar un poquito. Bueno, si nosotros hablamos de computadoras, tenemos que pensar un poquito en la parte histórica. Cuando uno se pone a hablar de la parte histórica, parece que la historia nuestra empieza allá más o menos por el 1940.
Y realmente nosotros nos tenemos que ir mucho más atrás para encontrar un antecedente de una computadora, por más que no haya sido una computadora. ¿Está bien? Entonces, si yo voy a hablar de una computadora, ¿sí? Yo lo primero que tengo que pensar es que el hombre, desde que es hombre y empezó a vivir en comunidad, intentó comerciar. ¿Está bien? Entonces, al intentar comerciar, necesitó contar. Es así como empiezan a aparecer lo que nosotros llamamos hechos tecnológicos, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de la tecnología del secundario, tienen que saber cuál es la definición de tecnología. Está bien que tecnología en los secundarios cada uno da lo que sabe. ¿Está bien? En tecnología podemos encontrar corte y confección, ¿sí? Podemos encontrar máquinas de escribir, computación, cómo se planta un árbol, ¿sí? Cómo mantener un almacén. O sea, cada profesor hace lo que sabe. Pero realmente la tecnología, si uno se pone a pensar, ¿sí? Es algo que fue creado para satisfacer las necesidades humanas. ¿Está bien? Y que mejore la calidad de vida. La computadora fue y es un hecho tecnológico. La computación no es tecnología. Perdón, la tecnología no es computación. La computación sí es una tecnología. ¿Está bien? Para entenderlo. Por eso siempre le digo cuando veo que me dicen, ay, en tecnología damos computación, no, está mal. Vos tenés que dar algo más, porque la computadora es una tecnología, pero yo te podría hablar de otras tecnologías. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hicieron para poder comerciar? Bueno, lo primero que tuvieron que hacer es aprender a contar, establecer un sistema numérico. El primer sistema numérico que se genera es el sistema numérico que nosotros conocemos como números naturales, donde los números naturales son nombrados así porque, bueno, el 1, el 2, el 3, el 4, son cosas de la naturaleza. A medida que fueron complicándose las cosas, esos números naturales se fueron ampliando. Por necesidades. Yo siempre hago un cuentito que digo, bueno, miren, allá lejos y hace tiempo había un pastor que tenía 3 ovejas. Un día vinieron y se las robaron. Y el pastor se quedó en la nada, pero él lo único que sabía era contar natural. 1, 2, 3 ovejas. ¿Cómo hizo para representar la nada? Bueno, le tuvo que agregar un símbolo que no existía hasta ese momento, que es la nada, ese cero. Por eso que ustedes van a ver que se pone la N con un cerito abajo, o sea, los naturales incluidos el cero. Pero este pobre pastor tenía hijos y a los cuales había que alimentar y había que vestir. Por lo tanto, tuvo que pedir prestada 3 ovejas. Y ahí aparecieron que él debía 3 ovejas. Las ovejas no eran de él. O sea, tenía menos 3 ovejas, no 3 ovejas positivas. Entonces ahí aparecieron los números enteros, que incluyen los negativos enteros, el 0, y los positivos enteros. Aparentemente, una de estas ovejas no era una oveja macho, sino que era una oveja hembra. ¿Está bien? Y tuvieron ovejitas. Con lo cual el pastor pudo devolver las 3 ovejas y se quedó con 3 ovejas propias. Por desgracia, como todas las cosas que suceden, ¿sí? Todas las cosas buenas tienen algún problema en el medio. El pastor se muere. Tenía 2 hijos y había que repartir las 3 ovejas entre los 2 chicos. El gran problema es que solo se conocían los números enteros. Es así que por esta necesidad aparecieron los números con coma y pudieron poner 1 oveja y media para cada uno. Fíjense que la necesidad del hombre fue creando cosas. Lo mismo pasó con el tema del cálculo. En un primer momento contaban con los dedos de las manos alcanzaban para 10, los dedos del pie, que en ese momento los llevaban al aire, llegaban a 20. Cuando llegó un momento que se pasaron las 20 unidades, hubo una necesidad de poder contar diferente, porque no podíamos andar buscando personas para ir sumando de a 20. ¿Está bien? A ver, vengan todos, vamos a contar, tenemos 500 cosas, necesitamos unas cuantas personas que tienen 20. 10 dedos en la mano, 10 dedos en los pies. Si le faltaba un dedo alguno. ¿Está bien? Entonces ahí se empezaron a crear distintos formatos para contar. Sogas con nudos, sogas de colores, hasta que a alguien se le ocurrió, no se sabe si fueron los asirios, los chinos, los sirios, los chinos o los caldeos, que inventaron el ábaco.
¿Qué es el famoso contador que usamos nosotros en primaria para aprender a contar? En donde tenemos las unidades y las decenas, y me permite sumar y restar muy rápidamente. Este es el primer antecedente que nosotros tenemos de algo que permitió ayudar a calcular. ¿Sí? Estos ábacos, no se tiene una idea de una historia, ¿sí?, de tiempo. Se piensa que fue hace mucho tiempo, 3.000, 4.000 años antes de Cristo. Sí, acá le ponen que puede haber sido en Asiria, en Caldea o donde sea. Acá hay evidencias que hablan de 400, 500 años antes de Cristo. Hay lugares que hablan, ya les digo, de 3.000 o 4.000 años antes de Cristo. Entonces, como nosotros estamos viendo, es un instrumento que se utilizó mucho para hacer cálculo. Después de esto, pasó mucho, pero mucho tiempo, ¿sí?, para que un señor que se llamaba Pascal, ¿sí?, Blaise Pascal, matemático, era de todo un poco, ¿sí?, genera algo que se llama la pascalina, que era una máquina que tenía un trabajo de relojería que permitía sumar y restar de una forma automática. Todo trabajaba con ruedas dentadas, ¿sí? Esta pascalina fue creada en 1642, fíjense la cantidad de tiempo que tuvo que pasar para poder mejorarla, ¿sí?, para poder mejorar lo que era un ábaco, ¿sí? Y bueno, a partir de ahí nosotros podemos sumar y restar, pascalina. Esta pascalina fue mejorada, ¿sí?, por un alemán, que lo que hizo fue incorporarle la operatoria de multiplicación y división. Este sistema, agregado a un motor eléctrico, siguió hasta más o menos que yo tenía unos 20 años, digo 30 también, ¿sí? Y que tienen un sistema muy parecido, porque en vez de moverse a mano, tienen un motor eléctrico. Estas son las viejas calculadoras que, por ejemplo, esta, que yo usaba en mi trabajo, o esta otra que fue una de las Olivetti últimas que tuve, ¿sí? Tienen el mismo principio que se generó en 1642. Si seguimos pasando, ¿sí?, si seguimos pasando, hay el descubrimiento de los logaritmos neperianos, ¿sí?, hay el descubrimiento de los logaritmos, pero aparece un señor que se llama Babbage, Charles Babbage, el cual genera dos grandes equipos. Estos dos grandes equipos que genera, uno de los cuales, ¿sí?, se lo considera como el antecedente más remoto de la computadora. ¿Sí?, que es la máquina analítica. Funcionaba todo con ruedas dentadas. Esta máquina analítica fue programada por Ada Byron, la primera mujer programadora, y de ahí se recuerda el día que nació Ada Byron como el Día del Programador. ¿Sí? Sí. También tenemos una máquina que se llama diferencias, que calculaba logaritmos, ¿sí? ¿Para qué los usaba? Los usaba principalmente para poder calcular cartas marinas. Ustedes piensen que este hombre se hizo rico gracias a eso y era inglés.
y los ingleses eran una potencia marina. En el medio yo me olvidé de algo que siempre dicen, porque el telar, sí, el telar de Jacquard, ¿sí?, no es un antecedente de la computadora, ¿sí?, no es un antecedente de la computadora, pero sí las tarjetas perforadas. Este telar fue creado en la época de la Revolución Industrial con la máquina a vapor, entonces nosotros necesitábamos mayor velocidad para poder hacer los dibujos de los telares, los dibujos de las telas de los telares. Entonces, este señor Jacquard, en honor a él se generó una tela que se llama de la misma manera, creó un sistema de tarjetas perforadas, metálicas, con sensores, que de acuerdo a si el punzón encontraba un agujerito, colocaba una aguja en esa posición para que pudiera hacer el dibujo en la tela. Este sistema de tarjeta perforada fue utilizado después por el amigo Babbage para poder cargar su máquina analítica. Esa máquina analítica que no terminó de poder ensamblar, tenía unidad de entrada, unidad de salida y una unidad de procesamiento, debido a que la tecnología que se necesitaba, estábamos hablando del año 1800, no se podía manejar. ¿Está bien? No había forma de trabajar con lo que él necesitaba, con las tolerancias, los espesores y el tipo de máquina que necesitaba. A tal punto que esta máquina se hace en los años 80 por IBM y la tienen en funcionamiento. ¿Está? Piensen que en esa época se trabajaba todo a vapor, aunque usted no lo crea. Después apareció un señor en Estados Unidos llamado Hollerith, que creó la máquina de tabulaciones para los censos de Estados Unidos, ¿sí? Que fue que después genera o crea la famosa IBM Machines, ¿eh? O sea, la famosa IBM. Con esta máquina se podía cargar los censos rápidamente, ya que tardaban 10 años en cargar datos, y esto por medio de tarjetas perforadas, las cuales eran leídas, se podía en forma fácil poder, acá estos eran los visores donde se veían los números que se iban contando, podían cargar rápidamente todos los datos de los censos y en 2 años poder terminar la información suficiente. El gran problema que tenían en esa época era que si vos haces un censo, necesitas tener los datos lo más rápido posible, porque el censo lo que busca es ver cuál es la situación para que ustedes la puedan remediar. Si yo tardo 10 años en cargar los datos, ¿qué puedo remediar de algo que pasó hace 10 años? Entonces, si yo lo cargo rápidamente, yo puedo tener los datos necesarios como para poder ir solucionando los problemas. Como ustedes pueden ver, seguimos avanzando y nos encontramos que no hay nada parecido a una computadora, salvo lo de Babbage. Entonces ahí sí, ya para la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando no la guerra metida en el medio, aparece la primera computadora o Mark I. ¿Sí? La primera computadora Mark I. Muchos habrán visto alguna película, ¿sí?, lleno de válvulas, ¿sí? Deben de haber visto una película que habla mucho del tema de la igualdad, los gays en Inglaterra, que eran considerados, en ese momento eran considerados como si fueran ladrones, ¿sí? Eran considerados delincuentes. Deben de haber visto la famosa clave Enigma, de cómo fue descubierta la clave Enigma a través de esa película, ¿sí? Y bueno, a partir de esta Mark I, nosotros sí podemos decir que tenemos un antecedente de computadora, para llegar a algo que conocemos con el nombre de ENIAC, o Electronic Numerical Integrator and Calculator, que fue la primera computadora. Ustedes las están viendo, acá está, la gente camina por adentro de la computadora, ¿sí? Esta computadora es hardware, el software no existía. El software era cada una de estas conexiones que hacía la persona. Ustedes piensen, a ver, yo quiero cambiar de sistema operativo de Windows, quiero pasar a Linux. Lo que tengo que hacer es apagar la máquina,
desarmarla, conectar cables de distinta manera y arrancar nuevamente la máquina. Cosa que es una cosa totalmente descabellada, ¿sí? Entonces, la ENIAC fue la primera computadora electrónica totalmente, porque la Mark I era electromecánica, esta es totalmente electrónica. Para poder refrigerarla necesitaban motores de aviación, tenía un nivel de fallo altísimo, era por minuto se medía la cantidad de fallas. Trabajaba con válvulas, ¿está? Si alguien no conoce lo que es una válvula, eso se ve en electrónica, ¿sí? Una válvula es como una lámpara que tiene la posibilidad de tener dos voltajes diferentes, para decirlo así, o dos tensiones diferentes. Vamos a poner válvula electrónica, porque si no, si le pongo válvula neumática me va a poner otra cosa, ¿sí? Esto es una válvula electrónica, ¿sí? Es como una lámpara. Se veía generalmente en las radios viejas, o se veía generalmente en los televisores viejos. Actualmente todo esto fue achicado, ¿sí? Minimizado. ¿Por qué? Porque después de la válvula lo que vino fue el transistor. Donde reemplazábamos eso. Y después la miniaturización del transistor con los circuitos integrados, que fue lo que fue dando a conocer lo que nosotros conocemos como, ¿sí? Cada una de las distintas etapas que tuvo la computación, o generaciones, primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación. La primera era de válvula, la segunda de transistores, la de tercera de circuitos integrados y la cuarta de miniaturización. Eso es básicamente una historia de lo que nosotros vamos a trabajar. Siempre es interesante conocer la historia, porque si nosotros no conocemos la historia, pensamos que todo esto es una cosa que sucedió en nuestros días, ¿sí? Entonces uno básicamente tiene que tener una idea de historia. ¿Y por qué surge la computadora? Y la computadora surge por la Segunda Guerra Mundial. Necesitaban hacer acciones repetitivas, o sea, probar claves para poder encontrar la correcta. Y si lo tenían que hacer a mano, que era como se hacía en esa época la criptografía, iban a tardar décadas en poder encontrar una combinación adecuada a mano. Entonces, lo que buscaron con la computadora es justamente eso, mejorar la acción repetitiva. ¿Y para qué usaron la Mark I? ¿Para qué usaron la ENIAC? Y la ENIAC la usaron para hacer los cálculos de artillería. Yo si tengo que hacer cálculos para darle a un artillero, una cosa es que lo haga a mano, que tiene que ver con la altura, que tiene que ver con el ángulo que forma, que tiene que ver con la distancia para transcribir la parábola, la velocidad del viento, darle todos esos parámetros a un artillero y que el tipo tuviera que hacerlo a mano, fue más sencillo generar una computadora que hiciera todos los cálculos, se los diera en forma de papel para que el tipo ingresara en los comandos que tenía el ángulo necesario como para poder ponerlo y la altura, y directamente disparaba. Esa fue la función de la computadora. Ahora bien, Prosper-Ecker y Macaulay, que son los generadores de la computadora, generaron la computadora a idea y semejanza del hombre. ¿Sí? A idea y semejanza del hombre. ¿Y cómo es esto? Que es a idea y semejanza del hombre. Muy sencillo. Ellos pensaron, ¿sí? Ellos pensaron que la computadora tenía que funcionar como el cerebro humano. Para que esto funcione, yo necesito tener ¿sí? Un ingreso y un egreso. Y aquí adentro, un proceso. El gran problema que tuvieron fue que acá se les cortó. Ellos sabían cómo darle la entrada, sabían
cómo hacer el proceso y sabían cómo tener la salida. Pero el problema estaba en que cada vez que había que hacer algo nuevo, había que parar todo y había que cablear todo. Es ahí donde aparece un señor que se llama von Neumann, que es alemán también, que es él el que establece cómo tiene que ser la cosa. ¿Sí? Esto que ustedes ven acá arriba es un esquema de proceso de cualquier proceso. Es un esquema de caja negra también, si lo quieren llamar. Si ustedes en el input ponen naranjas, el proceso es exprimir, de output ustedes tienen una salida que es el jugo de naranja. Piénsenlo de cualquier manera. ¿Está? Input, output, ¿sí? Entradas y salidas. Nuestro cerebro funciona de la misma manera. ¿Sí? Si nosotros le cortamos el input al cerebro nuestro cerebro, que es un músculo, se atrofia. Y no tenemos salida, o mejor dicho, hablamos sin saber, que es el gran problema que tenemos actualmente. No vemos historia, no vemos geografía, no vemos nada. Eso sí, opinamos de todo. Pero si uno no sabe historia, no sabe geografía, no sabe lengua, no sabe literatura, no sabe nada. Porque yo no puedo hablar de las causas de la Segunda Guerra Mundial si yo previamente no supe qué pasó antes. Muchas veces ustedes se preocupan y le preguntan al docente, ¿y esto para qué me sirve? Yo siempre le digo lo mismo. Miren, nunca pierdan energía en preguntar para qué sirve. Ustedes acéptenlo y listo. El cerebro sabrá cuándo lo va a necesitar. Si una computadora se preguntara ¿para qué me sirve lo que me están dando?, la computadora no funcionaría, que es lo que le pasa al ser humano. Y es por eso que en educación venimos en picada, porque vivimos preguntando para qué sirve y no aceptamos lo que nos dan. Yo les doy un caso típico, ¿sí? Me dieron 5 años de historia, 5 años de geografía. Vi de la historia desde que estuvieron los dinosaurios pisados en la Tierra hasta Argentina, yo me recibí en el 80, hasta, ¿sí?, la década del 76, 77, 78, 79 y 80 con los militares en la Argentina. ¿Sí? Vi toda la historia. Y siempre llegamos a la misma conclusión. Nuestro problema no es la Argentina, nuestro problema son los argentinos, que fuimos siempre igual. ¿Por qué nos separamos en 1810? Y porque queríamos comerciar libremente, no queríamos pagar impuestos, o sea, somos piratas. Ustedes fíjense, Estados Unidos se separa de la misma manera de Inglaterra. ¿Por qué? Porque no querían pagar el impuesto al té, pero los Estados Unidos son una potencia, y nosotros no. ¿Sí? Les guste o no les guste. Y Argentina siempre fue igual, y sí, seguimos sin querer pagar. ¿Está bien? O sea, o la otra, ¿para qué vi lo que era el río Po, el Brahmaputra en India? ¿Sí? El río Po, el Arno, en Italia. Después resulta que cuando estuve en Italia no tuve necesidad de que andar preguntando qué río era, yo sabía lo que era ese río. ¿Para qué vi historia? ¿Qué me importaba a mí lo que era el Panteón, o lo que era el Coliseo Romano, o las termas de Caracalla? ¿Qué me interesaba? Yo también le tendría que haber dicho eso cuando yo llegué, que estuve, y pucha, no tuve necesidad de leer nada, sabía dónde estaba parado. Entonces fíjense que el insight, se me encendió la lamparita, sucede porque los cerebros fueron alimentados en su momento con datos. Y después en algún momento de algún lugar del cerebro ese, se te prendió la lamparita, tuviste el insight, ¿sí? Se te conectaron las neuronas y vos sacaste una conclusión. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? Acá pasa exactamente lo mismo. Si ustedes no hacen una hilación con todos los datos que les vamos a dar en la facultad, se van a encontrar, muchachos, que van a estar perdidos. ¿Por qué? Porque todo está relacionado. Todo, ¿eh? Todo. Cada materia está relacionada con la otra. Y acá nadie le va a decir, muchachos, relaciónenla. Las tienen que relacionar ustedes. Porque ya no están en la secundaria. Y desgraciadamente, el gran problema que ustedes tuvieron en la secundaria es que le enseñaron a relacionar, pero sin saber. Había un programa que estaba Natalia, y no me puedo acordar el nombre, que tenía un sketch que se llamaba Los argentinos hablan sin saber. Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que tenemos nosotros actualmente. ¿Está bien? Para poder hablar y poder opinar tenemos que conocer. Y acá nos pasa lo mismo.
¿sí? Tenemos que haber tenido muchos inputs para poder procesar y tener algún output. ¿Está bien? Entonces, como estábamos hablando, Prosper y Macaulay se les queda quemado el papel acá. Hasta que von Neumann dice, no, miren muchachos, ustedes lo que están haciendo está bárbaro. ¿Por qué? Y porque ustedes tienen 3 elementos muy básicos, ¿sí? Tienen esos 3 elementos, los tienen, los conocen, ¿sí? Los tienen, los conocen, porque ustedes, a la parte del input, ustedes están representando lo que se llaman las unidades de entrada. A la parte de la salida, ustedes tienen lo que conocen como unidad de salida. Y esto que tienen acá es el proceso, es la unidad de proceso, o unidad central de proceso. El error que ustedes están teniendo, ¿sí?, es que a ustedes les está faltando algo. A ustedes lo que les está faltando es la memoria. Que esa memoria tiene que estar en la CPU, con la CPU, o cerca de la CPU, formando algo que se llama MyFrame, en donde la interacción existe y el software tiene que estar residiendo en esa memoria para que todo esto funcione. Porque no es posible, muchachos, que cada vez que yo tenga que cambiar de programa, yo tenga que apagar la computadora, recablear todo y empezar todo de nuevo. Y es así como nace lo que nosotros conocemos como computación moderna, ¿sí? Gracias a este señor von Neumann, que lo que hace es el diagrama de los 3 bloques, o esquema de los 3 bloques de von Neumann, ¿sí? Que es muy importante para nosotros en nuestra vida de computación. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Porque yo me hablé todo, y si yo no pregunto, ¿dudas, preguntas, consultas hasta acá? No, profe. No, por ahora no. No, No, por el profe, momento no. Quedó claro. Pero yo tengo la duda tonta esa de si la historia también la vamos a dar en los parciales o como trabajos prácticos, o es Mirá, como conocimiento en general. a ver, es conocimiento general, pero que te voy a preguntar de von Neumann y que te voy a preguntar de Macaulay y de Proper-Ecker, seguro, porque en la lectura 1 vos te vas a encontrar con eso. ¿Está? O sea, yo de todo lo que te dije, lo único que vas a encontrar en la lectura 1 es Proper-Ecker, Macaulay y von Neumann. ¿Por qué? Porque es ahí donde empieza la materia. ¿Está bien? Entonces, vos fíjate, la primera pregunta que hiciste, me borraste todo lo que yo había dicho antes. Se ve que no entendiste. Vos tenés que pensar que lo que yo te di te lo voy a preguntar. Entonces, básicamente, es una condición de conocimiento general que vos tenés que tener de arquitectura. ¿Está bien? O sea, me lo dijiste en otras palabras, pero me preguntaste, ¿y esto para qué lo da? ¿Está bien, Martín? Sí, profe. Bien. Ustedes acepten todo lo que se les da, ¿sí? Acepten los consejos que les vamos a dar. Normalmente tenemos mucha experiencia ya, hace mucho tiempo que estamos trabajando, sobre todo en la parte de sistemas, yo en la parte de arquitectura. Todavía tengo horas en el secundario, o sea que de lo que hablo de educación conozco y mucho, ¿sí? Entonces, venimos en una decadencia total. Entonces, traten de ponerse las pilas ahora, si no se las pusieron en el secundario. Ustedes vienen de un año muy atípico, de un año en donde aprobaron todos, ¿sí? Sin importar qué, lo cual está muy mal. Acá en la facultad se van a encontrar que eso no existió ni va a existir. ¿Bien? Yo no les quiero decir que le vamos a hacer la vida imposible, no, pero que se van a tener que poner las pilas para ponerse a tono, sí. Porque los profes no van a ir para atrás, sobre todo yo le estoy hablando de análisis matemático, de física, que no se van a ir para atrás pensando que ustedes no dieron nada. ¿Está bien? Ellos les van a seguir dando. Y si no, y arreglátela, es así. ¿Sí? Facultad, esa es la idea. Y si no lo sabés, te lo tenés que aprender. A mí me pasó, a ver, yo en el secundario era un alumno excelente, terminé con 9,90 de promedio general, a ver, era el abanderado. Cuando entré a la facultad, me hicieron pororó,
¿Está bien? Porque yo me la creía toda. Rendí mal toda la materia, menos dibujo técnico, porque había que entregar los dibujos. ¿No? Hicieron pelota. Sí. Era otra cosa. ¿Sí? Había que rendir, había orales que ahora ustedes no tienen, ¿está bien? Y había que saber. Y yo análisis matemático no había visto en mi vida. Yo había visto matemáticas hasta trigonometría, pero integrales, límites. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Ya? Entonces, esta etapa que ustedes tienen es para ponerse a trabajar y duro. Y más ustedes que tienen, o sea, al venir a la tarde es o porque trabajan a la mañana o porque no trabajan, ¿sí? Ponerse las pilas con todas las materias, ¿sí? Miren que son muy largas. Ustedes tienen algo que se llama algoritmo y estructura de datos, que ya lo deben de haber dado, eso es programación, es una materia dura. Física no sé si la tienen en este cuatrimestre o en el próximo, ¿sí? Tienen análisis matemático, tienen álgebra, son materias y la madre, ¿tá? Y son materias arduas. Esta es ardua en el sentido del vocabulario, principalmente, ¿sí? Y porque son muchos conocimientos juntos. Nosotros hoy el único conocimiento que yo les di es, bueno, miren, la computadora está compuesta por 3 componentes. Unidad de entrada, unidad de proceso, unidad de salida. Y una memoria. Eso lo puso von Neumann. No estaba loco, porque era lo mismo que había hecho Babbage. Y era lo mismo que habían pensado Proper-Ecker y Macaulay. ¿Está bien? Él lo genial que tuvo fue incorporar la memoria adentro. ¿Está? Y poder hacer ese ida y vuelta donde podían estar recibiendo los programas. ¿Está bien? Eso fue lo genial de él. Y nosotros tenemos que a partir de ahí aparecen lo que son las generaciones de computadoras. Hasta llegar a lo que nosotros conocemos como computadora personal, ¿no es cierto? Que es propiedad de IBM. ¿Está bien? Entonces ahí sí vamos a poder hablar del hardware, vamos a poder hablar del software, vamos a poder hablar del firmware y de todas aquellas cosas que nosotros tengamos que ver con las computadoras. Entonces, vamos a volver para atrás un poco. Vamos a venir acá, vamos a ir al CBG de vuelta, a ver si no me fui. Creo que sí que me fui. A ver, ahora me voy a dar cuenta. Sí. No, no me fui. Vamos a mis cursos, arquitectura. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, vamos a la teoría de apuntes, vamos a ir a la lectura 1. Sí, yo lo voy a abrir. Y les voy a mostrar lo que estuvimos hablando nosotros. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Macaulay y Ecker? Miren, es lo primero que aparece. ¿Está bien? Primero que aparece. Entonces No se ve acá en les pantalla, explica. profe. ¿No se está viendo en pantalla? Ah, ya sé qué pasó. No, no. Sí, sí. Gracias, gracias. Ya sé qué pasó. Vamos a compartir todo y ahora sí se va a ver. Ahora sí se ve. Entonces, lo que les mostraba yo, Sí. Macaulay y Proper-Ecker, ¿ven? La lectura 1 es lo primero que aparece. Entonces, acá explica cómo funciona el cerebro humano, ¿sí? Los potenciales evocados. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. ¿Qué pasa desde que vos te pinchás el dedo hasta que tu cerebro, hasta que vos te pinchaste el dedo y vos dijiste me pinché el dedo y bajaste unos cuantos santos del cielo? ¿Sí? Eso se llaman potenciales evocados. ¿Está bien? Acá, bueno, lo cuenta con el tema de si vos te quemás o de escuchás un sonido. Entonces habla de la unidad de entrada, de la unidad de salida, que cada una tiene su lenguaje. ¿Sí? ¿Sí? El primer esquema de una computadora, que estuvimos charlando nosotros. Y el famoso diagrama de von Neumann. ¿Está? Bueno, acá incorpora la ALUP, eso ya después lo vamos a ver la clase que viene. No les quiero tirar tanta data de entrada. Bien, acá vienen los atributos de la computadora, que son 4. ¿Está bien? La diferencia entre computadora, conmutador y calculadora.
¿De qué se habla cuando se dice computadora? Cómo agrupar los bits, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Yo lo que quiero que hagan para la clase que viene, es pegarle una leída a todo el apunte número 1, a toda la lectura 1, a toda la lectura número 1, sin hacer las actividades. Las actividades no las hagan. ¿Está claro? No hacer las actividades. ¿Ven? No hacer las actividades. Léanlo en forma consciente. Eso significa presten atención a las cosas que dice. Porque, bueno, la semana que viene lo que vamos a hacer es justamente tomar esta lectura 1 y vamos a charlar, bueno, de lo que es la ALU, vamos a charlar de lo que es la CPU, vamos a charlar de los atributos de las computadoras, vamos a charlar de la diferencia que hay entre una computadora, una calculadora y un conmutador. Y después veremos qué hacemos. Sí, eso va a ser la charla básica. Como para que ustedes tengan una idea, piensen ustedes que yo no soy de hablar siempre. O sea, esta fue la primera clase que monólogo, pero yo no hago monólogo. Yo empiezo a hacer preguntas a cada uno. Y la idea es que esto sea un ida y vuelta, porque si no, pasa lo que pasa acá. Muchos con el monitor apagado, con el video apagado, muchos con el micrófono silenciado, y la idea es que esto sea un ida y vuelta, porque la forma de aprender es con el ida y vuelta. Si nosotros no hacemos una clase charlada, nos dormimos. Y si no dormimos, nos vamos. ¿Está bien? O sea, ustedes tienen suerte de que esta materia está en el medio, ¿sí? Pero hay materias que, por ejemplo, te toca, si va en turno noche, te tocan esta materia, estaba hasta las 12 de la noche. Empezábamos a las 10 de la noche a 12 de la noche. Se pueden imaginar con qué ganas estábamos los que laburábamos. A las 10 de la noche lo que menos teníamos ganas, más si habíamos tomado una cervecita al bar de la esquina, lo que menos teníamos ganas era de ver la materia. Y siempre nos ponían las materias lindas en las últimas horas del turno noche. Y no hablé si es un viernes de 10 de la noche a 12 de la noche. No se quedaba ni el loro. Pero bueno, muchas veces había que quedarse porque eran las materias que estaban y eran en el momento. ¿Está? Bien, gente. Ya ustedes saben mi correo electrónico, arc.mariobresano.com.ar. Mi celular. Yo sé que ustedes siempre tienen grupos de WhatsApp, si me quieren agregar, por si tenemos algún problema, algún inconveniente, yo les puedo avisar, ¿sí? De una manera mucho más rápida. Eso queda a gusto del consumidor. Si no se acuerdan de mis datos, no se hagan problema, es muy fácil. Ustedes vienen acá, van a Google, ¿sí? Ponen Mario Bresano, sale toda la historia de mi vida. Sí, salgo con fotos, dando clase, estoy en Facebook, estoy en Instagram, en LinkedIn, tengo página web también, o sea, pueden encontrarme donde quieran, ¿sí? Están todos los contactos, o sea, si me dicen que no me encuentran, no les creo, ¿está? No les creo. Soy de contestar rápido, salvo que tenga algún inconveniente. Si ustedes ven que yo no le contesté en 24 horas o 48, es porque no recibí su correo y me lo vuelven a enviar, ¿sí? Eso es básicamente. Entonces, en la clase que viene vemos la lectura 1, vamos a charlar sobre ella. Péguenle una leída y bueno, encantado de conocerlos y nos estamos viendo la semana que viene. Esta clase, para aquel que no pudo verla, una vez que ahora terminemos, la grabo y la subo y va a quedar en el CBG. Después ustedes van a ver que dicen videos de clases. Bueno, va a estar separada por curso para que ustedes puedan usar, para que ustedes puedan ver. Gente, nos estamos viendo. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego. Un gusto, Hasta gracias. luego. Buenas tardes, Chao, profesor. chao, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao, profe, buenas tardes. Chao, Chao, chao. profe.